Álgebra superior, clase número 4, corresponde a coordenadas de un vector respecto a una base y cambio de coordenadas. Bueno, tomamos un espacio vectorial B y consideramos una base de ese espacio vectorial de vectores B corta, B sub 1, B sub 2, B sub n, ¿sí? El conjunto de vectores B corta es base del espacio vectorial B. Entonces, por definición, cualquier vector X que pertenezca al espacio vectorial B se tiene que poder expresar como una combinación lineal de los vectores B corta. Uno de los teoremas que hemos probado es que los escalares alfa, alfa sub 1, alfa sub 2, hasta alfa sub n, son únicos para cada una de las bases del espacio vectorial. Esos escalares, precisamente los escalares que escriben a X como combinación lineal de la base B, es lo que vamos a denominar coordenadas de X respecto a la base. Y podemos escribir, si tomamos en aclaración que estamos escribiendo a X en términos de la base B, únicamente los escalares. Dado que la base está dada por dato, la base B larga es base del espacio vectorial, entonces si sabemos que estamos trabajando en la base B, podemos obviar nombrar los vectores y definir el vector X únicamente por los escalares. Esos escalares son los que se denominan coordenadas del vector X respecto a la base, y siempre tenemos que aclarar, salvo que estemos trabajando en la base canónica, siempre tenemos que aclarar en qué base estamos trabajando. Bueno, un ejemplo numérico antes de pasar a la interpretación geométrica. Tomamos un vector x24. 2,4 es en la base canónica, 2,4 son las componentes del vector, y tomamos la base B formada por los vectores 1, 1 y menos 1, 2. Entonces, si yo ahora quiero expresar el vector 2, 4 en términos de la base B, necesito encontrar los escalares alfa 1 y alfa 2 que, que me permiten escribir al vector 2, 4 como esta combinación lineal, ¿no? Usando la definición de base de un vector y bueno, el concepto de combinación lineal. Esto es un sistema de ecuaciones, es un sistema matricial. Si yo lo paso a, a ecuaciones lineales, bueno, me va a quedar 1 por alfa 1 menos 1 por alfa 2 igual a 2, ¿no? Sacando la cuenta, igualando componente a componente, y 1 por alfa 1 menos 2 por alfa 2 igual a 4. Eso directamente lo voy a trabajar de forma matricial. Acá se suele escribir una línea separando la matriz de coeficientes de la columna de resultados. Y si 2, 4 se puede expresar como esta combinación lineal, este sistema tendrá que ser compatible determinado. Dado que los escalares alfa 1 y alfa 2 tienen que ser únicos, este sistema está obligado a ser compatible determinado. Si no lo fuese, 2, 4 no se podría escribir como base, perdón, como combinación lineal de la base B, lo cual sería absurdo, implicaría o que B no es base o que 2, 4 no está en el sistema de ecuaciones. Bueno, escalonamos la matriz. Esto ustedes lo saben hacer, ¿no? Con operaciones elementales entre filas y columnas. Y llegamos a la conclusión que alfa 2 es 2 tercios y que alfa 1 es 8 tercios. Entonces, si yo sustituyese alfa 1 acá, 8 tercios, y alfa 2 acá, 2 tercios, y sacase toda la cuenta de este lado, me tendría que dar 2 cuartos. Pero eso no es en realidad lo que a mí me interesa, sino que a mí en este caso lo que yo estoy buscando hacer es escribir 2, 4 en términos de la base B. Entonces, como está escrito arriba, X expresado en base B viene determinado por los escalares alfa 1 y alfa 2. Las coordenadas de X en la base B son 8 tercios y 2 tercios. 8 tercios y 2 tercios. 2, 4 se dice que son las coordenadas respecto a la base canónica, y también se dice que son las componentes vectoriales. El vector es 2, 4 en la base canónica, y eso coincide con sus componentes vectoriales, siempre y cuando no esté desplazado el vector. Pero el concepto de coordenada viene vinculado a la base. Las coordenadas van a cambiar si cambia la base, puesto que son estos escalares. Vamos a ver esto en un esquema, a ver si lo podemos interpretar geométricamente. Bueno, a ver si puedo explicar este dibujo lo mejor posible. Acá tengo el vector U, que es el vector 4, 2, ¿sí? En realidad nosotros recién trabajamos con 2, 4, así que vamos a ajustarlo un poquito. Es el vector 2, 4. Ahí está, donde 2, 4 son
las componentes del vector y son las coordenadas respecto a la base canónica. La base canónica son los ejes cartesianos. Acá vemos que U está expresado como alfa por el vector B1, beta por el vector B2. Entonces alfa es 2 y beta es 4 porque el vector B1 es el vector I-versor y el vector B2 es el vector J-versor. Es decir, la base canónica es en realidad, voy a apagar los ejes, es esta base, ¿no? Es el vector E1, el vector canónico de 1 es el vector 1, 0. Y el vector canónico de 2 es el vector 0, 1. Entonces, en términos de la base canónica, yo tengo que, para poder escribir el vector 2, 4, tengo que hacer, como este es el vector 1, 0, tengo que hacer 2 veces el vector 1, 0, acá, 2 veces el vector 1, 0, más 4 veces el vector 0, 1. Y esa operación me da 2, 4. Ahí lo tenemos a este vector expresado en términos de la base canónica. Si yo cambio la base, voy a prender la base B, que en este caso el vector B1 es el vector 1, 0, o sea, coincide en este caso la base B con la base canónica. Lo que voy a modificar ahora es la relación entre cuántas veces me tengo que desplazar sobre cuántas veces el vector B1 me tengo que desplazar sobre la recta roja en el sentido del vector B1 y cuántas veces me tengo que desplazar, cuántas veces B2 me tengo que desplazar sobre la recta verde para poder escribir al vector azul. Es decir, cuánto vale este alfa y cuánto vale este beta si B1 es el vector rojo y B2, que es el vector verde, cambian. Por ejemplo, si yo el vector B1 lo modifico a que sea el vector 1, 1, el vector 1 cambió. Fíjense que el vector U queda invariante respecto del cambio del vector B1. El vector azul sigue siendo el mismo. Lo que cambia ahora es el marco de referencia bajo el cual yo tengo que desplazarme sobre el eje horizontal. ¿Cuántas veces B1 tengo que caminar sobre el eje horizontal para llegar hasta este punto? ¿Cuál es el número que multiplica B1 para llegar desde acá hasta acá? ¿Y cuál es el número que multiplica B2 para llegar desde acá hasta acá? Fíjense que acá las coordenadas alfa y beta me dice que tengo que hacer 2 veces B1 para llegar hasta acá, más 2 veces B2 por la ley de la poligonal, ¿no? La ley del paralelogramo, me da el vector U. Entonces ahora, ¿cuáles son las coordenadas de U respecto a la base? Ya no es más 2, 4, sino que es 2, 2. Tengo que hacer, repito, 2 veces el vector B1 y 2 veces el vector B2 para llegar a medir el vector U. El nuevo eje X, entre comillas, es el eje rojo. Al modificar cómo estoy midiendo el vector azul, se modifican sus coordenadas. En el ejemplo dado, recién, eran el vector 1, 1, el vector rojo, digamos, el primer vector de la base canónica, y menos 1, 2. Entonces, este vector en 1, 1 ya está. Ahora, el vector B es menos 1, 2, y a esta variación, fíjense que el vector el vector azul nunca cambió. Lo que cambia es cómo lo estoy midiendo. Entonces ahora, ¿cuántas veces tengo que hacer B1 sobre la línea roja para llegar hasta este punto? O mejor dicho, ¿por qué escalar tengo que multiplicar al vector B1 para que la longitud de B1 llegue hasta este punto? ¿Y por qué escalar tengo que multiplicar a B2 para que llegue hasta este punto, que es menos que B2, ¿no? Ahora B2, la escala en la que voy a dividir al eje verde es B2. Hasta acá es 1. Después, otra vez B2 será 2. Otra vez B2 será 3. Bueno, es menos de 1. Bueno, según este esquema, los escalares son 2,67. Tengo que multiplicar a B1 por 2,67 o tengo que hacer 2,67 veces B1 para llegar hasta acá y 0,67 veces B2 para llegar hasta este punto negro sobre la línea verde. Bueno, esas son las coordenadas 2,67, que es el 8 tercios, y 0,67, que es el 2 tercios, ¿no? 0,6 periódico y 2,6 periódico. Recuerden que GeoGebra aproxima 2 decimales. Son las coordenadas del vector U respecto a la base B, que es esto que estamos diciendo acá.
Yo identifico al vector U no por sus componentes 2, 4, sino por sus coordenadas 2,67, 0,67 respecto de esta nueva base. Voy a volver a aprender la base canónica. Y fíjense que respecto a la base canónica, el vector es el mismo, o lo que es lo mismo decir, vuelvo a aprender los ejes cartesianos, y el vector azul sigue siendo respecto a los ejes cartesianos 2 del eje X, 4 del eje Y. El vector U no cambia, cambia como yo lo identifico respecto de la base. Vuelvo a apagar los ejes y vemos que el vector azul sigue siendo el mismo, pero cambian los números que lo identifican en la base en la cual yo estoy trabajando. Esto, por supuesto, siempre va a depender de la base. Nuevamente, cambio el eje. Ahí, por ejemplo, fíjense que ahora, para llegar hasta U, con este vector menos 1, 1, la coordenada en B2 es, evidentemente, desde el dibujo es 1. Y eso también lo vemos acá en el cálculo. Ahí las coordenadas del vector U respecto de la base 1, 1 menos 1, 1 son 3, 1. Ese vector azul es 2, 4 en la base canónica, pero es 3, 1 en la base 1, 1 menos 1, 1. Bueno, ahora en R3. Ahora yo tengo un vector de coordenadas en R3, de coordenadas en base canónica 2, 3, 4, y tengo una base definida por el vector verde, el rojo y el azul, el rojo, el verde y el azul en realidad, que son los versores canónicos, ¿no? El I-versor, el J-versor, el K-versor. Acá creo que se ven las componentes, ¿no? 1, 0, 0, X, Y, Z, 0, 1, 0, X, Y, Z, 0, 0, 1, X, Y, Z. Esto coincide en este caso con los ejes canónicos. Para poder llegar, para poder alcanzar al punto negro, que define, al punto P que define el vector B, tengo que hacer 2 veces el vector rojo, 3 veces el vector verde y 4 veces el vector azul. Entonces, las coordenadas del vector negro respecto de esta base, que es la canónica, son estos alfa, beta y gamma, ¿no? 2, 3, 4, que coinciden las coordenadas con las componentes del vector. El vector es 2, 3, 4. ¿Qué pasa si yo modifico los vectores de la base bajo la cual estoy midiendo el vector negro? Por ejemplo, cambio al vector rojo, lo cambio por el vector 2, 0, 0. Entonces ahora fíjense que ya no tengo que hacer 2 veces el vector rojo para alcanzar el paralelepípedo. Tengo que hacer una vez el vector rojo, todavía son 3 veces el vector verde y todavía son 4 veces el vector azul. Las componentes del vector siguen siendo 2, 3, 4, pero ahora las coordenadas respecto de la nueva base son 1, 3, 4. ¿La base nueva cuál es? La base nueva son los vectores 2, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Si yo modifico ahora el vector verde o el vector azul, por ejemplo, transformo el vector azul en menos 1, 1, 1. Quedó un poquito incómodo. Pongamos menos 1. A ver, menos 1, menos 1, 1. Ahí, por ahí queda un poquito más cómodo de ver. ¿Cómo construyo ese falso paralelepípedo, esa caja deformada que quedó respecto de la nueva base? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar, o por qué escalar tengo que multiplicar al vector verde para llegar al vector rojo, perdón, para llegar acá, al vector B? ¿Por cuánto tengo que multiplicar al vector verde para llegar hasta acá? ¿Y por cuánto tengo que multiplicar al vector azul para llegar acá? De manera que la suma de esos 3 vectores, por ley de la poligonal, me dé el vector negro. Que nuevamente el vector negro no cambia. El vector negro es 2, 3, 4. ¿Sí? Mientras yo no cambie el vector negro, sus componentes van a seguir siendo iguales, pero sí cambiaron sus coordenadas. Ahora me dice el cálculo que las coordenadas de este vector respecto a esta nueva base, la base 2, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, menos 1, 1, que las coordenadas son 3, 7 y 4. Es el vector rojo por 3, más el vector verde por 7, más el vector azul por 4. Toda esa cuenta da 2, 3, 4, pero a mí lo que me interesa son las coordenadas respecto de esta base, que son las coordenadas 3, 7 y 4. Dejo el vector fijo y cambio sus coordenadas. Por supuesto, si cambio el vector, van a cambiar las coordenadas también, ¿no? Ahí el vector negro cambió, ahora tiene componente 0, 3, 4, y por lo tanto también cambian las coordenadas del vector. Esto vale para
el vector que yo tome. Voy a volver a aprender los ejes cartesianos para que se aprecie la diferencia. ¿Ven? El vector negro sigue teniendo las componentes 2, bueno, en este caso no 0, está contenido ahí sobre el eje azul vertical y el eje verde, ahí, 0 del eje rojo, 3 del verde y 4 del azul viejo, los apago, y ahora cambia la forma de medirlo. Ese es el concepto geométrico de coordenadas de un vector respecto a una base, mientras haya interpretación geométrica, que es en R2 y en R3. Luego es simplemente la definición analítica, que es la que está acá arriba. Son los escalares, únicos escalares, los escalares porque son únicos, que permiten escribir al elemento del espacio vectorial como combinación lineal de la base determinada. Muy bien. Matriz de cambio de base. Bueno, tomamos ahora una base de NB vectores de una base vectorial, y entonces lo que busco es una matriz tal que cuando multiplico el vector en una base, en este caso en la base canónica, lo multiplico por la matriz, me devuelve directamente el vector en la base B. ¿Qué me permite evitar la matriz de cambio de base, o a veces se llama matriz de transición? Me permite evitar tener que resolver el sistema de ecuaciones que hice en el ejemplo 1 cada vez que quiera pasar un vector de una base a otra. La matriz de cambio de base me permite directamente tener un operador que al multiplicarlo por un vector me lo devuelve en la base nueva. ¿Sí? A esa matriz se denomina matriz de cambio de base y admite esta notación, que sería la matriz de la base E a la base B. Fíjense cómo opera, ¿no? Yo multiplico a la matriz por un vector en la base canónica y el resultado está en la base B. Por eso va de la base E a la base B, de arriba hacia abajo, o alternativamente con esta simbología, de la base E, flechita, a la base B. La segunda simbología, me parece a mí, es más clara, ¿no? Porque hasta la flecha me está poniendo, pero ocupa más espacio, así que yo por lo general uso la primera, pero es indistinto, ¿no? La matriz lo importante es que ustedes sepan qué notación están usando para poder identificar de dónde a dónde va la matriz, porque no es lo mismo la que transforma la base canónica en la base B que la que transforma la base B en la base canónica. Está definida por distintos números. Bueno, tomemos un sistema, ¿sí? Tomamos este sistema. X es el vector en la base canónica, alfa 1, alfa 2 hasta alfa n son los escalares que yo quiero averiguar, y B1, B2, Bn son los vectores de la base canónica. Yo quiero escribir a X como alfa 1, alfa 2, alfa 3, como hicimos en el ejemplo anterior, es decir, en la base canónica. Perdón, en la base B. Bueno, si esto lo planteamos como sistema, todo lo que multiplique alfa 1 va a quedar en la columna de alfa 1, porque alfa 1 es la incógnita. Todo lo que multiplique alfa 2 va a quedar en la columna de alfa 2, porque alfa 2 es la incógnita, etcétera, etcétera, etcétera. La matriz de coeficientes está formado por el vector B1 como columna, el vector B2 como columna en la segunda componente, etcétera, etcétera, etcétera. Esta matriz de coeficientes, esta matriz que está formada por los vectores expresados como columna, es evidentemente inversible. ¿Por qué? Recordemos el repaso de matrices que vimos en la clase anterior. Si las columnas son linealmente independientes, la matriz es inversible, y las columnas son linealmente independientes por hipótesis, dado que B1 es base del espacio vectorial, y que sea base implica la independencia lineal. Entonces esta matriz tiene inversa. Esto planteado como sistema, lo que está acá arriba en este renglón, planteado como un sistema de ecuaciones, es la matriz de coeficientes por la matriz de incógnitas, me tiene que dar la matriz columna de resultados. Repito, la matriz de coeficientes por la matriz de las incógnitas, por ese producto me tiene que dar la matriz de columna de resultados, ¿no? Esto es pasar un sistema de ecuaciones lineales a su forma matricial. Bueno, ya está casi, porque esto que está expresado como columnas son los escalares que yo quiero. Esto así expresado como columnas es el vector X expresado en la base B como columna. Y esto, X1, X2, X3, Xn, es el vector X expresado como vector columna en la base canónica. Entonces, se parece mucho a donde yo quiero llegar, pero la matriz está en el lado equivocado. Yo tengo la matriz multiplicando al vector en la base B, ¿sí?
Y eso me está dando por resultado el vector en la base canónica. Y fíjense lo que yo quiero, lo quiero al revés. Quiero una matriz que multiplica el vector en la base E y que me dé por resultado en la base E. No sé si lo dije bien, lo voy a repetir. Yo quiero una matriz que multiplica el vector en la base canónica y me dé por resultado en la base B. Y lo que yo tengo acá es una matriz que multiplica el vector en la base B y me da por resultado en la base canónica. Pero bueno, dado que sé que esta matriz es inversible, puedo multiplicarlo lado a lado por su inversa. Cuando multiplique adelante esta matriz por su inversa y lo opere, me va a dar la matriz identidad, que es el neutro multiplicativo, así que se va. Y del otro lado me queda la inversa de esa matriz multiplicando a el vector X en la base canónica, y ahora sí tengo lo que quería. Es decir, esta matriz, los vectores de la base B expresados como columna, pero invertida, es mi matriz de transición, de la base E a la base B. Esta matriz, que tiene a los vectores de la base B expresados como columna y luego invertida, cuando la multiplique por un vector en la base canónica, me va a devolver el mismo vector que estoy multiplicando, pero en la base B. Si retomamos ahí arriba y nos ponemos a pensar en la definición y en la matriz que tenemos acá escrita, creo que es fácil de ver que esta matriz es también una matriz de transición, solo que yo le estoy dando la matriz en la base B y me está devolviendo el vector en la base canónica. A esta matriz la estoy multiplicando por un vector en la base B y me está devolviendo el mismo vector en la base canónica. Entonces, esta matriz es la matriz de transición de la base B a la base B. De la base B a la base E. Esta matriz, que tiene a los vectores de la base B expresados como columna, va de la base B a la base canónica. E invertida, va de la base canónica a la base B. Tengo no solamente la matriz que estaba buscando, sino la matriz que invierte el camino de este cambio de base. Bueno, un ejemplo. Hallar la matriz de transición de la base E a la base B, siendo esto la base B y E es la base canónica de R3, el I versor, J versor, K versor. Bien, vimos en el teorema previo que la matriz que va de E a B es la inversa que va de B a E. Y la matriz que va de B a E es la que es fácil de armar, porque tomo los vectores de la base B, los expreso como columna. Lo único que tengo que hacer ahora es invertirlo. Invierto el orden de la transición, en vez de B a E, de E a B, que es la que el ejercicio me pide, invierto la matriz. Bueno, esa matriz invertida, les dejo los cálculos, por supuesto, para ustedes, ¿sí? Si no recuerdan cómo hallar la inversa de una matriz, tómense el trabajo de repasarlo. Ahí tenemos la matriz de E a B. Esta es la matriz que me permite ir de la base E a la base B. Ahora, si yo, por ejemplo, multiplico esta matriz por el vector 1, 4, 18, el resultado es el vector 1, 4, 18, pero en la base B. ¿Sí? Que sería, ¿por qué número tengo que multiplicar el primer vector? Más, ¿por qué número tengo que multiplicar el segundo vector? Más, ¿por qué número tengo que multiplicar el tercer vector? Para que me dé el vector en la base canónica. Bueno, acá fíjense que se puede escribir de manera un poquitito más cómoda si extraemos escalar común 1/3. Si no es del todo cómodo para la operatoria, pero sí para, por ejemplo, para dar una respuesta, es por ahí un poquitito más elegante la segunda que la primera, pero es la misma matriz, ¿no? Bueno, teorema que nos va a servir para resolver varios ejercicios. Sean B1 y B2 bases de un espacio vectorial, entonces ahora extendemos lo que vimos antes, que utilizaba la base canónica, a dos bases generales. La inversa de una matriz que va de una base a otra base ahora, de una base que no es la canónica a otra base que no es la canónica, si lo invierto también funciona. No solamente el hecho de invertir una matriz invierte el orden si una de las dos bases es la canónica, sino que invierte el orden en cualquiera sean las dos bases. Bueno, por hipótesis, ¿qué hace la matriz que va de B1 a B2? Cuando lo multiplico por un vector en la base B1, me devuelve en la base B2. ¿No? Esa sería la definición de la matriz de transición que va de B1 a B2. ¿Por qué es inversible B1 a B2? Bueno, por lo mismo que vimos antes. Está formada por coeficientes que dependen de los escalares de las bases. Entonces es necesariamente inversible.
Invertimos miembro a miembro, mejor dicho, operamos por la inversa de la matriz de B1 a B2, miembro a miembro. De este lado, al asociar, me va a dar la matriz identidad, que es neutro multiplicativo, y llegué a la tesis, ¿no? Tengo una matriz acá, que al multiplicarla por un vector en B2, me devuelve en B1. Esto que está acá es necesariamente la matriz que va de B2 a B1. Una demostración muy, muy sencilla para una propiedad que es extremadamente útil. Otro teorema también muy, muy útil para ayudarme a resolver los ejercicios. Tomo ahora tres bases, B1, B2 y B3. Entonces, fíjense esto, se verifica que la matriz que va de la base B1 a la base B3 la puedo obtener componiendo la matriz que va de B1 a B2 con la matriz que va de B2 a B3. Como si yo en el medio tomase un paso intermedio. En lugar de ir de B1 a B2 y después de B2 a B3, voy derecho de B1 a B3 componiendo las matrices. Ojo, recuerden que las matrices, el producto matricial no es conmutativo, así que no es lo mismo esto multiplicado al revés. ¿Sí? Voy de B1 a B2, de B2 a B3. Y el resultado termina de B1 a B3 salteándome a B2. Bueno, demostramos. Por hipótesis, la matriz que va de B1 a B2 funciona de esta manera. Lo multiplico por un vector en B1, me devuelve en B2. Y la matriz que va de B2 a B3 funciona de la siguiente manera. Lo multiplico por un vector en la base B2, me devuelve en B3. Esa sería la definición. Eso que está recuadrado arriba, X en base B1 por la matriz de transición es X en B2. Entonces puedo sustituir. Abajo, el recuadro naranja abajo, sustituyo el recuadro naranja arriba, que son iguales, ¿no? Por la primera parte de la hipótesis. Bueno, asocio, el producto matricial es asociativo, así que asocio las dos primeras matrices, y ese producto me da por resultado una matriz que, ¿qué hace? Cuando lo multiplico por un vector en B1, me devuelve en B3. Bueno, es lo que estaba buscando entonces. Esta matriz en rojo es la transición de B1 a B3, y es lo que quería probar. Entonces, sé que si yo tengo dos matrices de transición, ¿no? Y ojo que el punto intermedio debe coincidir. Si esta va de B1 a B3 y esta va de B5 a B14, no puedo multiplicarlos. ¿Sí? Tienen que coincidir el punto intermedio para saltarlo. Compongo las matrices multiplicándolas. Ejemplo, entonces, hallar la matriz de cambio de base de A a B, siendo la matriz A y la matriz B, las bases A y la base B las que están dadas ahí. Bien, voy a resolver esto primero usando el teorema anterior para que vean cómo funciona. Voy a tomar una base en el medio entre A y B y voy a utilizar el teorema de recién. ¿Cuál es la base que voy a tomar? La base canónica. La matriz que va de A a B la puedo usar yendo de A a la canónica y después de la canónica a B. ¿Por qué me tomo este trabajo? Porque armar estas dos matrices usando la base canónica es bastante sencillo. Consiste en tomar los vectores que a mí me dieron y expresarlos como columna para uno de los dos. Uno lo voy a tener que invertir, porque cuando los expreso como columnas, voy hasta la base canónica. Es decir, la matriz que va de A a la canónica son los vectores de A expresados como columna. ¿Sí? Esta matriz ya la tengo, que sería la primera. La matriz que va de E a B no son los vectores de B expresados como columna, sino que son los vectores de B expresados como columna, pero invertidos. ¿Sí? De E a B son los vectores de B expresados como columna e invertidos. Acá yo estoy escribiendo directamente la respuesta porque esta base B es la misma que usé en el ejemplo 1. Entonces ya tengo la respuesta. Es la inversa de los vectores de B expresados como columna. Si ya lo habíamos invertido en el ejemplo 1, lo traigo acá para reutilizarlo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la matriz que yo quiero? La que va de A a B. Entonces fíjense que por el teorema anterior tengo que multiplicar esta matriz por esta matriz, pero no es lo mismo multiplicar de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Tengo que respetar el orden del teorema. La matriz de A a B es la matriz de E a B por la matriz de A a E. Es decir, así. Esta viene atrás y esta viene adelante. Bueno, si resuelven esta cuenta, da toda esta matriz, ¿no? Que fíjense que tiene también nuevamente escalar común 1/3. Si quieren sacarlo para escribir más cómoda la respuesta, lo sacan, y si no, si lo quieren dejar así,
no hay problema. Esta es la matriz de transición de la base A a la base B. Si yo tengo un vector en la base A y lo multiplico por esta matriz, me devuelve en la base B. Ojo que esta matriz va de A a B y no sirve si a mí el vector me lo dan en la base canónica. Si el vector está en la base canónica, necesito una matriz de transición que use la base canónica. Esta matriz va de A a B. Tengo que darle el vector en la base A y me lo devuelve en la base B. Bueno, un procedimiento alternativo para trabajar, si es que, por ejemplo, yo no hubiese calculado ya esta inversa, es trabajar con una matriz bastante ampliada, ¿sí? Que sería expresar de la matriz a la que yo quiero llegar primero y la matriz a la que de la cual yo estoy partiendo como a la derecha, digamos. A ver si lo repito para que se entienda. Yo quiero ir de A a B. Entonces, de este lado, la parte verde de la matriz ampliada, está la base A expresada como columna. Y del otro lado está la matriz a la cual yo quiero llegar. Fíjense que es como antiintuitivo esto. Si yo no voy de rojo a verde, yo voy de verde a rojo. ¿Por qué? Porque rige el orden en el que se operan las matrices. Si se opera, el vector se opera a derecha, entonces acá es como que estuviésemos yendo de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Tienen que tener cuidado si van a usar este procedimiento de recordar esto, ¿no? La matriz A, que es de donde yo estoy partiendo, como columnas de este lado, y la matriz B, a donde yo quiero llegar, como columnas de este lado. Si ahora en la parte roja yo empiezo a escalonar esta matriz para que en la parte roja me quede la identidad, el resultado del otro lado es la matriz de transición. Fíjense que es la misma, ¿no? Yo no escribí todo el procedimiento, entiendo que ustedes escalonar una matriz lo saben hacer, toman este 1, pivotean, bueno, buscan los 3 pivotes para que le quede de este lado en la parte roja la matriz de identidad, y el resultado del otro lado va a ser la matriz de transición. Fíjense que coincide, ¿no? Ustedes con una hoja, todos estos cálculos que yo me estoy salteando, por supuesto, háganlos. Cómo ustedes quieran trabajar es decisión de ustedes, ¿sí? Yo en este ejercicio, por ejemplo, hubiese usado el método anterior porque ya tenía una matriz calculada, ya tenía la inversa resuelta, entonces me parece que es más corto este procedimiento. Si no hubiese calculado la matriz anterior, por ahí hubiese tomado el de abajo. Mientras mayor sea la dimensión del espacio vectorial en la cual yo estoy trabajando, si trabajamos con esta matriz más grande, es esta matriz ampliada, y bueno, más cuentitas pequeñas hay que hacer y más chance de error hay. Muy bien, eso es todo para la clase de hoy.